Se acabó el compás de espera. Nicolás Maduro arremete contra el entorno de Juan Guaidó. Se atrevió a secuestrar a Roberto Marrero con desparpajo e impunidad. Y la respuesta del presidente interino fue dirigida tanto al régimen como a quienes dudan de que vamos bien. Los últimos mensajes que la noche de este domingo escribiera Guaidó en su cuenta Twitter no dejan lugar a dudas. Pide confianza a los venezolanos. Se aproxima el choque de trenes, pues llegó la fase de máxima presión. Ha llegado la hora de la fase de máxima presión, anunció Juan Guaidó este domingo en su cuenta en Instagram. El mensaje llega tras una semana difícil, pues Nicolás Maduro decidió secuestrar a Roberto Marrero, jefe de despacho del presidente interino. ¿Apunta Maduro a quebrar el entorno de Guaidó? Maduro ordena el secuestro de Marrero para demostrar fortaleza e intimidar al adversario. Para quebrar la moral de las fuerzas democráticas que intentan restablecer el orden constitucional, y para reiterar su mensaje, peleará con todas las armas disponibles, pues todavía no ha sido derrotado. Y Guaidó responde a quienes dudan de su capacidad para articular el movimiento que desalojará a Maduro del poder. Y responde a la cúpula del Palacio de Miraflores, de allí sus mensajes en Twitter este domingo. Comenzamos hablando de un país posible porque sabíamos que estaba en la mayoría de los que habitamos esta tierra. Y aunque hubo quien dudó que lo haríamos, miles de venezolanos se juramentaron con nosotros, otros creyeron que el mundo no vería hacia Venezuela. Nosotros sí, y hoy son más de 60 países que nos apoyan. Hubo quien negó que @Bachelet y @Unhumanrights pondrían en evidencia la dictadura. Y ahí está el informe que terminó de hundir a la dictadura. Creyeron que no volvería al país. Entré por el aeropuerto de Maiquetía. Cometieron el error de apresar a mi hermano Roberto Marrero pretendiendo desalentarnos. Miren cómo Oriente salió a las calles. Y luego sentenció. Otros cuestionaron la convocatoria de la Avenida Victoria, de La Guaira, de Valencia, la resistencia de los barrios, de nuestros hermanos Pemones, del Táchira, el Grupo de Lima, la Unión Europea, la recuperación de activos de la nación. Ahí tienen los resultados. Pensaron que montando las mismas ollas nos iban a doblegar. Ya nadie les cree. Dicen que las Fuerzas Armadas defienden la soberanía y traen soldados extranjeros. Todo nos da más razones. Seguimos a plena luz del día. Llegó el momento de prepararnos para ejecutar la Operación Libertad, la fase máxima de presión para lograr el cese definitivo de la usurpación. Allí va Nicolás Maduro, dispuesto a resistir hasta las últimas consecuencias. Pondrá el precio más alto para el desalojo del poder. Ya aceptó el reto de la marcha al Palacio de Miraflores y se atrevió con encarcelamientos. Y allí va Guaidó. Listo para seguir con la ruta del cese de la usurpación. Es, en toda regla, un choque de trenes lo que sigue en la agenda. Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados frente a acciones rusas en Venezuela. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, advirtió este lunes, 25 de marzo, a su homólogo ruso, Sergei Lavrov, de que su país no permanecerá de brazos cruzados mientras Rusia exacerba la tensión en Venezuela, durante una conversación telefónica que mantuvieron este lunes. El secretario dijo al ministro ruso de Exteriores Lavrov que ni Estados Unidos ni los países regionales permanecerán de brazos cruzados mientras Rusia exacerba las tensiones en Venezuela. Reveló el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Robert Palladino, en un comunicado. Durante la llamada, Pompeo señaló que la inserción continua de personal militar ruso para apoyar el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela pone en riesgo que se prolongue el sufrimiento del pueblo de Venezuela, que respalda de forma apabullante al presidente interino Juan Guaidó. Según la nota, el titular de Exteriores estadounidense instó a Rusia a cesar su comportamiento no constructivo y a unirse a otras naciones, incluida la arrolladora mayoría de países del hemisferio occidental, que buscan un futuro mejor para el pueblo venezolano. El domingo, 2 aviones militares rusos aterrizaron en el aeropuerto internacional de Maiquetía, el principal de Venezuela y que sirve a Caracas. Informaron medios de comunicación locales y un diputado opositor. De acuerdo con el diario El Nacional, casi un centenar de militares rusos llegaron al país sudamericano con 35 toneladas de material no especificado, bajo el comando del mayor general Vasily Tokoskurov. Se desconoce el motivo de esta visita, aunque Venezuela y Rusia habían adelantado el pasado diciembre que activarían mesas de trabajo combinadas para elevar la capacidad de defensa del país ante posibles ataques. Rusia es uno de los mayores aliados del gobernante Nicolás Maduro, a quien respalda de manera pública ante el desafío del líder del Parlamento, Juan Guaidó, que asumió el 23 de enero como jefe de Estado encargado, invocando unos artículos de la Constitución.
Estados Unidos fue el primer país en reconocer a Guaidó, lo que fue seguido por más de medio centenar de naciones, y ha adoptado varias acciones para presionar a Maduro, como la revocación de visados y sanciones a la empresa Petróleos de Venezuela, principal fuente de divisas para Caracas. Fabiana Rosales ha sabido replicar el mensaje político de su esposo Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. La comunicadora social y activista de Voluntad Popular que irrumpió en la escena política nacional el 5 de enero pasado en la asunción de la nueva junta directiva del Parlamento es ya una referencia para la base opositora que aspira a desplazar a Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores lo antes posible. Rosales no juega un papel decorativo, ha tomado también la batuta iniciando una gira internacional. Mientras Guaidó reagrupa a la oposición en la calle en Venezuela, Rosales hace lo propio, pero en el exterior. En Chile y Perú, su mensaje apunta a devolver la esperanza a la diáspora, que se calcula en más de 3 millones. El 19 de marzo Rosales arribó a Chile con el objeto de participar en el Foro por la Democracia, organizado por Chile Vamos. El día 20 se reunió con la esposa del presidente Sebastián Piñera y más tarde pronunció una charla en la Universidad Autónoma de Chile. La noche siguiente la embajadora de Guaidó en ese país, Guarquena Gutiérrez, organizó un encuentro en el club de golf de la dehesa con diversas personalidades políticas. Y viajó el viernes 22 a Antofagasta para tener una agenda con la diputada Paulina Núñez. En la Universidad Autónoma de Chile expresó: comillas, hoy todos los venezolanos tenemos una ruta muy clara. Maduro está solo en Miraflores, solo tiene a 3 personas que lo acompañan. Maduro no ejerce funciones, solo tiene secuestrada una oficina y está atrincherada en ella. Maduro no puede salir a la calle y comerse una empanada porque el pueblo no se lo permitiría. Estoy segura que este reencuentro será en Maiquetía junto a nuestros familiares. Hoy más de 3 millones de venezolanos están regados por el mundo. Estoy segura que más de uno de los que se encuentran aquí quiere volver. En Perú, y junto a Carlos Escul, representante diplomático de Guaidó en ese país, Rosales volvió sobre el mensaje: pronto regresaremos a casa. La gira arrancó este domingo en una concurrida misa en la parroquia Virgen de la Milagrosa, ubicada en el distrito de Miraflores, donde participaron cerca de 200 venezolanos. Según la Superintendencia Nacional de Migraciones, en Perú hay 715 ciudadanos venezolanos, de los cuales 285.163 cuentan con permiso temporal permanente para poder trabajar. Rosales pidió porque todos los venezolanos que se encuentran en el exterior puedan volver a reconstruir un país que los extraña. Luego de la misa, visitó el refugio Scalabrini en el distrito de San Miguel, donde compartió con más de 80 venezolanos en situación de refugio y a los que llevó el mensaje de lucha y esperanza de un gobierno legítimo que está reclamando las atribuciones que les competen para lograr entrar al gobierno de transición que devuelva el Estado al servicio de todos los venezolanos. Posteriormente, Rosales asistió a la segunda jornada de integración Países Hermanos Perú-Venezuela, promovida por su embajada y que se llevó a cabo en la parroquia Santísima Trinidad en el Cercado de Lima, donde se atendieron más de 350 ciudadanos venezolanos y peruanos. Perú nos ha dado millones de oportunidades, nos abrió sus puertas y debemos agradecerlo. Todo lo que hagan, háganlo en nombre de Venezuela, para dejar su nombre en alto y mostrar que somos personas honestas y trabajadoras, expresó. Carlos Escul, dijo que diariamente trabajamos para buscar mejoras en la condición de vida de los venezolanos en Perú. Pronto estaremos visitando a nuestros hermanos en provincia. Rosales también conoció la realidad de muchos migrantes que llegaron a Perú después de largos días de caminata, huyendo de la grave crisis de salud causada por el régimen de Nicolás Maduro. Nuestro embajador Escul, junto a su equipo, se encuentra trabajando arduamente en beneficio de todos ustedes, para que cuando toque regresar lo hagan a un país próspero que los extraña. Porque todos debemos ser protagonistas del cambio. El país los necesita, sentenció.